Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén reconoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron diciendo: ¿es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Por ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron sin encontrar la manera de castigarlos, a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura a otros 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado de la octava de Pascua, es el último día de la octava, y es también esta tarde ya la celebración litúrgica de mañana domingo, el Día de la Divina Misericordia. Un día como hoy, ya por la tarde, en el año 2005, falleció San Juan Pablo II. Por tanto, hoy hay un recuerdo para él, y también es, como sábado, un día en que los católicos pensamos de una forma especial en la Santísima Virgen. Quisiera unir ambas cosas, empezando por una pregunta. ¿Por qué Jesús no se apareció a la Santísima Virgen María? Se aparece a María Magdalena, a las otras mujeres, se aparece, los distintos evangelios van narrando una u otra de las apariciones. ¿Por qué no a la Santísima Virgen? Hay que preguntarse por qué se aparece a estas personas. No por qué no se aparece a la Virgen, sino por qué se aparece a estos. El Señor se aparece a estos
porque no tienen fe. Y se aparece a ellos, empezando por la Magdalena, San Pedro, San Juan, por mucho que le quisieran. Los dos que iban camino de Maús, uno de ellos se llamaba Cleofás, le querían. Unos eran cobardes, incluso alguno le había negado, como San Pedro. Otros, como Magdalena, eran fieles, pero todos habían perdido la fe. La aparición de Cristo resucitado tiene en primer lugar el objetivo de confirmar la fe. Si Cristo ha resucitado, no solo es que hay resurrección y hay vida eterna, sino que Cristo es Dios. El mensaje de Cristo es mensaje de Dios, es palabra de Dios. Eso tiene que ser acogido como palabra de Dios y es, por lo tanto, intocable. Había que confirmar en la fe a aquellos que tenían la misión de transmitirla, como termina diciendo el Evangelio de hoy. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. La palabra evangelio significa la buena noticia. Proclamad la buena noticia de que hay vida eterna, de que Dios se ha hecho hombre, de que Dios ha salvado a los hombres muriendo en la cruz, de que Dios ha resucitado. Proclamad la buena noticia, proclamad el Evangelio a toda la creación. Bien. ¿Y la Virgen María? Pues la Virgen María, en primer lugar, no tuvo nunca dudas de fe. Siempre creyó en lo que su hijo una y otra vez había anunciado, había dicho, voy a morir, pero voy a resucitar, al tercer día voy a resucitar. Lo había dicho muchas veces. Y seguramente se lo dijo a ella también, especialmente cuando tiene lugar la despedida antes de esa vorágine del Triduo Santo, antes de la Santa Cena, del Jueves Santo, después el prendimiento, después el encarcelamiento, el juicio, el camino de la cruz, todas esas cosas, que fueron sucesivamente, una tras otra, rapidísimas. Antes hubo una despedida de su mamá estaba allí el Viernes Santo, por lo tanto estaba antes con él. Seguro que le dijo, mira, me va a pasar esto. Sé que vas a sufrir porque me vas a ver crucificado, pero no dudes, voy a resucitar. Por lo tanto, no había una necesidad de aparecerse a la Virgen, como sí había necesidad de aparecerse a todos los demás, desde la Magdalena hasta el Cleofás, que era discípulo y no apóstol, que estaba junto con otro discípulo huyendo. No había necesidad. ¿Eso significa que no se apareció? ¿O significa que si se apareció, lo que no había era necesidad de contarlo por parte de los protagonistas? Si la Virgen María hubiera, que yo creo que ocurrió, pero eso vendrá ahora, hubiera visto a Jesús y hubiera sido ella y no la Magdalena, la que hubiera ido corriendo a decir a los apóstoles que mi hijo ha resucitado, posiblemente habrían dicho, bueno, es su madre, está contando algo porque ha tenido un sueño, una sugestión o que está contando una mentira. Es posible que se lo hubieran dicho. Quizá no, la querían y la creían, pero si no, los apóstoles, alguno de los otros habría dicho, esto es una mentira. Todos los testigos de la resurrección, los apóstoles concretamente, todos murieron mártires. Esa fue su confirmación de que lo que habían dicho sobre la resurrección era verdad. La Virgen no tenía, en el plan de Dios, no tenía que morir mártir. Por lo tanto, si hubiera ella contado que su hijo se le había aparecido, o no la habrían creído, o lo habrían creído a medias, o su testimonio no hubiera servido de mucho, no porque fuera una mujer, ahí está Magdalena que era mujer, sino porque era su madre. Aún así, ¿se le apareció a la Virgen? San Juan Pablo II dijo en cierta ocasión, y yo creo que hoy, repito, es un buen día para recordarlo, dijo en cierta ocasión que él estaba convencido de que sí se apareció a la Santísima Virgen. Por supuesto, esto no es dogma de fe, no viene en los evangelios, pero él dijo que sí, que estaba convencido de que se apareció a la Virgen. Personalmente, cuando escuché esto de San Juan Pablo II, me alegré porque yo también pienso lo mismo y ya lo pensaba desde hace muchos años. ¿Cómo no se iba a aparecer? Aunque el motivo fuera distinto, a María Magdalena y a los demás eran gente sin fe,
gente que tenía que proclamar el Evangelio y que tenía que certificar con su martirio la autenticidad de la resurrección para que nadie tuviera dudas. La Virgen María era una persona con fe, una persona que su labor no era la de ir predicando por un país, por una ciudad o por otra, y que no tenía que rubricar con la sangre del martirio la certeza, la autenticidad de su aparición. Pero era su madre. Juan Pablo II decía, pero ¿cómo no se iba a parecer a su madre? Claro que la Virgen tenía fe, no tenía dudas de fe, pero era su madre. Y estoy seguro de que la primera aparición no fue allí ante la tumba vacía, cuando llegaron las mujeres a ver si alguien les podría abrir la tumba para terminar el embalsamamiento. La primera aparición fue en la casa donde estaba alojada la Santísima Virgen, posiblemente, casi seguramente, la casa de Lázaro, de Marta y de María. Allí, acogida en casa de aquellos amigos, allí esperaba a que se cumpliera la hora, porque su hijo lo había dicho y ella lo creía. Y allí, lo mismo que 33 años antes, en su humilde estancia de la casa de Nazaret, se había aparecido el ángel Gabriel, allí se apareció su hijo. Y no hubo necesidad de que Jesús le dijera, como a los apóstoles, ¿por qué no habéis creído en mí? Sino que ella había creído siempre que eso iba a ocurrir, no fue una sorpresa, y él sabía perfectamente que ella nunca había perdido la fe en que él iba a cumplir lo que había prometido. Pero era su madre y era su hijo, el abrazo se lo dieron, y se lo dieron con una emoción que para nosotros es difícil de entender, porque podemos alcanzar a comprender la alegría de una madre que ve a su hijo, no solo después de un largo viaje, sino después de haberle visto torturado horriblemente, sepultado. La alegría de una madre que recupera a su hijo que había estado muerto. Pero además era la alegría de una creyente, porque la resurrección certificaba sin ningún tipo de duda que lo que su hijo había enseñado era verdad. Su hijo es Dios, era Dios, su hijo es Dios. El mensaje de su hijo es mensaje de Dios. ¿Qué enseñanza tiene esto para nosotros? Si hemos dudado, como los que dudaron, que la certeza de que Cristo ha resucitado nos quite toda duda de fe. Y si no hemos dudado, si en los momentos de oscuridad, de sensación de abandono, de angustia, de incertidumbre, de miedo por el futuro, pero si en esos momentos nos hemos mantenido firmes con la gracia de Dios, diciéndole al Señor, no entiendo por qué estás permitiendo esto, pero sigo creyendo en tu poder y en tu misericordia, sigo creyendo, pues el recordar ese encuentro entre la Madre y el Hijo resucitado es para nosotros una promesa de que también eso nos sucederá y que un día también a nosotros Cristo nos dará un abrazo especial. Si has sabido ser fiel en lo poco, Cristo nos dirá, ven, pasa al banquete de tu Señor. Tú que te has declarado por mí delante de los hombres, yo ahora me declaro a favor tuyo delante del trono de Dios Todopoderoso. Imitemos a María. No perdamos la fe en los momentos de oscuridad. Imitemos a María. Ella fue la única que resistió, la única que creyó en Jesús. Imitemos a María. Quizá podamos pensar que lo que nos pasa, lo que nos sucede, es algo que nadie ha pasado nunca, que nunca nadie ha tenido que sufrir como nosotros. Quizá podamos pensarlo, pero ¿de verdad es así? ¿De verdad hemos sufrido más que Cristo, que además era el Cordero inocente? ¿De verdad hemos sufrido más que la Virgen, que vio cómo torturaban a su Hijo? ¿De verdad? Yo creo que no. Y ellos eran Dios Todopoderoso hecho hombre y la Inmaculada, la sin pecado, la que no tenía por qué sufrir y sin embargo fue corredentora porque unió su sufrimiento al sufrimiento redentor de su Hijo.
Imitemos a María. En los momentos de oscuridad, como ella, digámosle al Señor, yo confío en ti, yo me abandono en ti. No me tienes que dar explicaciones, si me las das mucho mejor, pero no me tienes que dar explicaciones. Soy la sierva, el siervo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que así sea.